Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy tenemos a una persona muy especial porque es una persona de otra dimensión. Con nosotros está hoy Chris B de Dimensión B. Él es un coach de vida, un guía espiritual también para muchos. Pero bueno, voy a dejar que él se presente y nos cuente cómo está y qué es lo que hace. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mi queridísimo documentalista, mi queridísimo Inri, todo bien, todo fluyendo, todo aquí con buena vibra. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Es un placer estar aquí en tu programa, es un placer salir aquí en tu canal también y pues con todas las ganas de colaborar y de compartir con tu público y vaya, pues con todas las personas que también siguen Dimensión B y que vamos a recomendar esta entrevista, este video para enriquecer todo lo que es información más sobre ti, sobre mí, aquellos curiosos que les gusta saber más. Esta es una excelente oportunidad y te agradezco de verdad esta invitación. Oye, Chris, no, la verdad es de que yo soy el que te tiene que agradecer. Ya sabes que habíamos estado intentando conseguir esta entrevista, pero por una u otra cosa no podíamos. Hoy afortunadamente hemos podido y la gente está esperando, está ansioso por ver una entrevista tuya y mía. Hay mucha gente en mi canal que te conoce, hay gente en tu canal que me conoce a mí, pero hay quienes no. Así es que para estas personas que no saben quién es Chris B y de qué va su canal Dimensión B, ¿nos puedes contar un poco acerca de ti, quién eres, a qué te dedicas, cómo fue que empezaste en esto, etcétera? Claro que sí, mi queridísimo Inri. Mira, yo soy Cristian Carvajal, una persona común y corriente que decidió emprender un camino de ayuda, de consejo. Básicamente, mi respuesta como más espiritual sería, soy un ser espiritual teniendo una experiencia humana temporal. Realmente yo pienso que todos somos esto, ¿no? Seres espirituales, la conciencia, el alma va más allá. Es algo básico que manejo en mi canal. Vaya, es la base de todas mis comunicaciones. Entonces yo diría, soy un ser espiritual con un cuerpo físico, experimentando esta vida humana temporal. Pero por otro lado, soy Cristian Carvajal, Chris B, una persona que le gusta ayudar, que le gusta brindar consejo desde su propia perspectiva personal. Y pues me gusta compartir todo lo que a mí me ha servido y aquellos que lo toman y lo integran a su vida, perfecto. Y aquellos que no, también perfecto. Siempre se vale tener diferentes perspectivas y pues estoy aquí para pues eso precisamente, ser un coach de vida, por decirlo de ese modo. Oye, Chris, hace poco entrevisté yo a Irene, ella también, digamos que es como guía espiritual, y se tocó el tema del despertar de la conciencia. Pero yo creo que a ti te podría hacer la pregunta, ¿qué es el despertar espiritual? Perfecto. El despertar espiritual va de la mano con el despertar de conciencia y el despertar de conciencia va de la mano con el despertar espiritual. Realmente podríamos tomarlo como un solo gran despertar. Y en cuanto a lo que es despertar de conciencia, dependiendo de la palabra, cómo se escriba, ¿no? Porque muchos lo escriben con SC, de conciencia, de estar consciente, y otros lo escriben solo con C. A mí me gusta esta palabra solamente escrita con C, porque hace alusión más a hacer conciencia sobre algo, sobre algún tema. Vaya, despertar o estar como más en el aquí y ahora para darnos cuenta de diferentes cosas que nos rodean, no solo a nosotros, quizás a nuestros conocidos, a nuestros familiares o cosas que están sucediendo en el mundo y que no nos dábamos cuenta antes. Entonces, yo podría definir el despertar de conciencia como un momento en el cual vaya, nos elevamos en nuestra percepción, nos elevamos en empatía, comenzamos a ver aquello que no veíamos antes, nos hacemos más conscientes y esto podría, vaya, entrar en diferentes temas, como podría ser espiritualidad, podría ser incluso nuestro estado financiero, nuestro estado emocional, podría ser también, por ejemplo, el estado del mundo, ¿no? Como, no sé, vaya, las especies animales, las especies
árboles, bosques, etcétera, hacernos conscientes de los cambios, de lo que está pasando y así entonces poder tomar mejores decisiones en nuestra vida. Por otro lado, el despertar espiritual va de la mano, yo siempre digo que va de la mano con el despertar de conciencia, porque yo en lo personal considero que cuando empezamos a hacer más conciencia en cuanto a todo aquello que nos rodea, aquello que no veíamos antes, también comenzamos a ver la parte espiritual, aquello que no se ve. Entonces, cuando ligamos este despertar de conciencia con nuestra espiritualidad, podríamos llamarle este gran despertar y es aquello que yo manejo como despertar de conciencia, ¿no? Está englobado en este mismo término. Y pues, claro, ver lo espiritual también nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos, a saber qué camino queremos tomar en nuestra vida y sobre todo disfrutar nuestra estancia en este mundo. Oye, Chris, comentas algo muy, muy curioso, haces diferencias importantes, pero lo que me llamó más la atención fue cuando dijiste, es la capacidad de ver o de poder darnos cuenta de aquello que no podemos ver a simple vista. Y eso me hizo recordar un término conocido como el tercer ojo. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de este tercer ojo? ¿Es algo espiritual? ¿Es algo real? ¿Es algo biológico? ¿Es algo qué? Excelente, excelente pregunta, porque yo también me he planteado eso durante muchísimo tiempo y curiosamente por esta misma duda, cuando me surgió recién en mi despertar espiritual o de conciencia, comencé a investigar porque, bueno, a mí me gusta mucho la ciencia. Yo provengo de un background, por llamarlo así, de una carrera completamente enfocada en ciencias, en la materia, en la física. Entonces, hacer esta transición desde la ciencia y la física y la química hacia lo espiritual fue algo difícil para mí, pero veme ahora, ¿no? Entonces, vaya, el tercer ojo, cuando empecé a estudiar sobre esto, me remontaba a los textos ancestrales y textos sobre los Vedas, que son como digamos, una civilización, una forma, filosofía espiritual que existió antes del hinduismo y antes del budismo. Los Vedas narraban esto del tercer ojo como, vaya, como una apertura espiritual para poder percibir tanto dimensiones alternas, vaya, espíritus, fantasmas o guías espirituales, los sueños también, por ejemplo, como también después evolucionó y los hindús, el hinduismo, se lo apropió para hacer una especie de despertar en cuanto a sus parejas, al amor. Ellos se pintaban aquí un ojo y lo siguen haciendo un puntito cuando ya están casados. Entonces ellos consideran que una vez que tienen matrimonio, que están casados, comienzan a ver más allá de lo físico y tienen una unión espiritual. Es curioso porque los hindús, muchos de ellos tienen bodas ya prearregladas por las familias. Entonces ahí hay algunas cosas que han evolucionado con el tiempo y con la cultura, pero vaya, ellos lo adoptaron, también el budismo lo adoptó. Y hoy en día, más recientemente, podríamos hacer uso de la ciencia para saber qué es eso. ¿Es un ojo o no lo es? Lo que he investigado es que la glándula pineal y la glándula pituitaria, que son a través de las cuales recibimos los estímulos de luz en el día y la noche, parecieran ojos, porque poseen unas células muy similares a las que tenemos en nuestros ojos biológicos. Son unos conos pequeños que reciben luz. Y tú dirás, qué raro que una glándula que está en medio del cerebro reciba luz. Pues la recibe a través de nuestros ojos físicos y de este modo puede llevar a cabo sus funciones biológicas tanto de día y de noche. Es la encargada de generar serotonina y melatonina, lo cual nos ayuda a dormir y a despertar. Entonces, el tercer ojo también puede ser literalmente la glándula pineal como un ojo, como un ojito ahí adentro que nos ayuda también a percibir estos ciclos que no solamente son el día y la noche, sino que pienso yo, también nos ayudan a percibir ciclos en nuestra vida más emocionales
más espirituales. Entonces, esto del tercer ojo puede ser tanto espiritual para ver otras dimensiones, para ver mejor nuestros sueños, cachar esos mensajes, como también para tener nuestros ciclos circadianos, le han llamado, de una mejor manera y llevar nuestra vida en equilibrio. Entonces el tercer ojo pues es todo a la vez, ¿no? Tanto físico, biológico, como también espiritual, desde mi perspectiva y desde mi entendimiento. Es muy interesante porque estamos ligando un organelo físico, una parte biológica de nuestro cuerpo, con algo espiritual. Muchas investigaciones indican que los recuerdos, los pensamientos, las ideas realmente no son generadas en el cerebro, sino que nuestro cerebro lo extrae de algún lugar y ese lugar pudiera ser el alma o el espíritu. Entonces no me suena loca la idea de que nuestra glándula pineal pudiera tener acceso también a esa parte espiritual. Es muy interesante y seguro nos daría temas para muchos videos. Oye, Chris, si la gente te quiere contactar, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera de contactar con Chris B? Claro, la mejor manera de hacerme llegar alguna pregunta, algún mensaje o incluso para colaboraciones como estas, mi queridísimo Inri, es a través de Telegram o a través del correo electrónico. El correo electrónico es dimensión B conciencia, solamente con C, conciencia, @gmail.com. Y el Telegram específicamente para cuestiones de consultas uno a uno o para colaboraciones, sería el Telegram oficial, que es dimensión B-oficial. Esas serían las dos formas que yo considero pues más rápidas para contactar. Muchas personas me quieren contactar por comentarios o por mensajes privados en Facebook y la verdad es que no, vaya, ahí llueven, tú sabrás, mi queridísimo Inri, cómo llueven mensajes y es fácil perderlos. Entonces, a través del correo o a través del Telegram es la manera, para mí, mejor manera, pues. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Esa es la manera más fácil. Las dos maneras más fáciles de contactar con Chris B, tanto para colaboraciones como consultas e incluso, ¿por qué no?, sugerencias, ¿no? Quisiera que nos contaras acerca de un concepto que para algunos puede sonar un poco complejo y pues quién mejor que tú para que nos lo explique. Háblanos, por favor, Chris, acerca de la sincronicidad numérica. Claro que sí. La sincronicidad numérica, te contaré más o menos cómo comencé en esto, cómo llegó a mi vida. Todo sucedió, todo pasó cuando estuve estudiando mi posgrado en Estados Unidos. Yo me fui con la idea de que esa sería una vida mejor, de que sería como el sueño americano. No critico en lo absoluto porque muchos mexicanos han logrado este sueño americano y para ellos ha sido una elevación en su vida. Para mí no lo fue. Para mí, cuando estuve viviendo allá, fue un momento de reevaluación de mi vida. No era como, digamos, yo no estaba tan acostumbrado a una sociedad tan diferente, porque realmente somos muy similares, pero ellos tienen una forma diferente, al menos en la costa este, donde estuve viviendo, como más seria, más fría, digamos, de relacionarse y de socializar. Entonces, eso fue lo que me afectó principalmente, pero después, vaya, yo tenía una beca y tenía que estar ahí metido en laboratorio, el laboratorio era todo gris, el clima era diferente, entonces hubo aspectos que yo pienso que me afectaron no solo psicológicamente, sino también físicamente. Entonces me enfermé. Sucedió que me enfermé, empecé a tener algunas inflamaciones en mi cuerpo y no tenía yo idea por qué. Los doctores, bueno, tú sabrás, uno busca en Google y aparece cáncer, cáncer por todas partes. Y, y, Se y- sugestiona uno muy fácil y sobre todo más cuando estás solo, ¿no? exacto. Puedes llegar así como que a pensar, ¿y qué tal que me pasa algo a mí solo? Que no tengo a nadie o Sí, que, qué sé yo, ¿no? sí, así es, así es. Entonces, básicamente eso fue lo que me llevó a intentar, digamos, elevarme, como a decir, Dios, si estás ahí, es la primera vez que te voy a hablar, casi, casi.
Y vaya, pues me está pasando algo raro, ¿no? Entonces, vaya, pongo mi vida en tus manos y pase lo que pase, y ya me tengo que morir, pues, pues, le entro, ¿no? No Pero pasa ¿qué nada. era? ¿Qué era lo que era? ¿Cuál era tu mayor temor? Ok, ok. Lo que sucedía era que tenía una afección que pasa, que sucede cuando el estrés es muy, muy alto y cuando no hacemos el ejercicio adecuado, vaya, no nos oxigenamos adecuadamente. Esto fue una inflamación en la parte, se le llama tracto inflamado o algo por el estilo. Eran inflamaciones abajo de mi abdomen, pero estaban de un lado, ¿no? Entonces esto me hacía pensar que era un tumor, que era ahí algo súper extraño, el apéndice, y no, no era el apéndice, porque pues ya llevaba yo rato y parece que el apéndice es algo que explota de rápido y te la quitan y ya, ¿no? Entonces no era el apéndice, yo tenía el tumor de que fuera un cáncer, de que fuera algún tipo de cuestión que, vaya, en esa zona del cuerpo es bastante, bastante peligrosa. En fin, ese era mi temor y esto me llevó a elevar, digamos, esta petición al universo. Poco a poco los médicos que me ayudaron a, pues, a ver qué era, me dijeron, pues ya te hicimos los estudios y no tienes nada, o sea, no hay nada realmente ahí que extirpar o que quitar, ¿no? Entonces me dijeron, esto puede sucederte como un mal psicosomático, que tu misma psicología te está causando y se está reflejando en una parte de tu cuerpo. Y te recomiendo meditar. La meditación te va a dejar pues más calmado, más tranquilo, te va a relajar y pues te puede ayudar mucho. Cuando empecé a meditar, comencé a ver números repetidos. Comencé a ver el 1111 en la hora sobre todo. Llegaba al laboratorio y en las máquinas que miden la presión, 1111. En las máquinas que miden la conductividad, en las muestras que tenía, 1111. En diferentes momentos del día, placas de carros, 1111. Perdón, primeramente empezó con el 1212, curiosamente, no estoy seguro por qué. Poco a poco fue cambiando al 1111, empecé a ver este número por todas partes. ¿Viste la película de Jim Carrey del número 23? Algo similar, algo similar. Entonces empecé a decir, bueno, esto se sale completamente de las posibilidades de que sea algo estadístico. Y entonces comencé a notar los momentos del día en que veía números repetidos y poco a poco entonces empecé a ver el 555, el 333 y curiosamente en una etapa cuando estaba viendo el 333 no veía otros números más que el 333 en otros lados. Obviamente investigué desde la parte científica y hay una teoría que dice que nuestro subconsciente a veces se programa para buscar estos números o para buscar ciertos símbolos o ciertas cosas. Lo curioso aquí fue que cuando veía estos números y buscaba el significado, exactamente el significado de ese número, el significado simbólico, concordaba perfectamente con lo que estaba pensando yo en ese momento o con lo que necesitaba yo saber. Todos los números tienen un significado simbólico y curiosamente había una comunicación ahí con estos números y poco a poco entonces comenzó a suceder sincronicidad con personas, con ideas, platicando con alguien, de repente me decía, es lo mismo que estuve viendo ayer, etcétera. Este tipo de coincidencias que ya uno siente que no son coincidencias, sino que son una forma de comunicación con pues algo, otro plano o otra dimensión. Oye, pero por ejemplo, si cada número tiene como su significado, pudiéramos, por ejemplo, tomar dos números con significados diferentes y si los unimos adquieren también otro significado. Sí, efectivamente, Inri. Durante mi aprendizaje sobre numerología, pues obviamente al principio yo no lo tomaba en cuenta, ¿no? No tomaba en cuenta, por ejemplo, si veía el 2323 o el 2332. No lo tomaba en cuenta porque yo me cerraba mucho a que tenían que ser números repetidos todos, ¿no? Pero poco a poco también comencé a ver números como el 2323 o el 2121, etcétera. Sobre todo los que aparecen en la hora, ¿no? Porque si nos vamos al reloj, es imposible ver el 25-25, ¿no? No existe una hora que sea la hora 25, pero cuando eran esos números los veía, digamos, en placas o en números telefónicos, en otro tipo de manifestaciones numéricas. Entonces me empecé a dar cuenta que también existían combinaciones de números, como por ejemplo el 911. Muchas personas ven el 911 y no saben por qué, ¿no? Entonces, en general la manera es, como tú dices, tomar estos dos números
sumarlos y extraer un número, es decir, si tenemos 11 por decir algo, ¿no? Y los sumamos, es 2 de un lado y 2 del otro, y luego los volvemos a sumar y es 4. Curiosamente, el 4 simboliza la ascensión, lo sublime, lo divino, porque geométricamente hace una cruz. Y no tanto haciendo alusión a Cristo, sino que también sería la alusión a todo aquello que representa la cruz, como el signo de más, por ejemplo, el signo de multiplicación, todo aquello, desde geométricamente hasta simbólicamente, el 4 nos lleva a un significado pues de elevación. Entonces, por ahí va digamos, la reducción numérica de cuando las personas ven diferentes números, como bien mencionas, Inri. Oye, pero por ejemplo, como una persona, porque yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que de pronto notamos que vemos mucho un número y entonces comenzamos a investigar numerología, repetición de números, sincronicidad numérica, etcétera. ¿Cómo poder diferenciar que realmente, no sé, el universo nos está diciendo algo o si realmente es nuestro subconsciente buscando un patrón? Excelente pregunta. Yo también lo llegué a pensar y dije, estoy loco, ¿no? Me estoy volviendo loco. Yo pienso que la principal forma de diferenciarlo es cuando este número te llegó sin buscarlo o cuando este número te llega por cuestiones que ni siquiera tú fuiste el que lo vio, sino, por ejemplo, alguien te menciona un número telefónico, ¿no? Por ejemplo, le pides el número a alguien y resulta que es 232302, ¿no? Por decirte algo. Y es así como de, esto está extraño porque no fue mi subconsciente el que lo buscó, el que lo halló en algún anuncio o en algo visual, sino que más bien este número me llegó por parte de otra persona. Que puede ser también, por ejemplo, las placas de los autos. Es bien raro, por ejemplo, que se te cierre un carro, ¿no? O que un carro llame tu atención y de repente ese carro que tú no estabas buscando y que no estabas en lo absoluto viendo, llamó tu atención de algún modo y traía este número en él. También me ha pasado, por ejemplo, con personas que se me cruzan en la calle y traen un 23, ¿no? Grandote, así como ya sea de un equipo de básquetbol, un equipo de fútbol americano. Este número comienza a llegar de diferentes maneras, no solamente en la hora o no solamente en la presión de la máquina que estaba yo viendo del diario en el laboratorio. No, comienza a llegarte de maneras que en serio uno no busca y dices, y ahí es cuando dices, algo se está intentando comunicar conmigo, ¿no? Y puede ser que muchas personas lo tomen muy físicamente, muy aferrado al plano físico y digan, solamente es mi subconsciente y lo dejen pasar, pero podrían estar dejando pasar una oportunidad de un mensaje superior. Es lo que aprendí a través de este proceso. Oye, ahorita que estamos hablando de sincronicidad numérica y de los ciclos y de los números, me viene a la mente eh, los mantras que utilizan algunas religiones y algunas filosofías como la hindú. Y, y los mantras me llevan a pensar también en la meditación. ¿Qué es la meditación, Chris? Perfecto, pues sí, la meditación es realmente, tiene muchas, digamos, definiciones porque hay diferentes tipos de meditación, eh, tanto, por ejemplo, para programarnos nuevos hábitos, que sería como meditación activa, ¿no? Y la meditación pasiva sería como la meditación en la cual estamos simplemente en el momento presente, relajando todo nuestro cuerpo y disfrutando de nuestra existencia. Entonces, en general podría definir la meditación como una práctica puramente de conciencia, para la introspección y para lograr el entendimiento del aquí y ahora. Meditación vendría siendo similar al significado de reflexión. Muchas veces usamos estas dos palabras como sinónimos, ¿no? Es déjame meditarlo, ¿no? Alguien te presenta con una opción, una posibilidad, una propuesta y respondemos, lo voy a meditar y te responderé mañana, por decir algo, ¿no? Entonces, se podría decir que es darnos el tiempo para la reflexión, el entendimiento, como para asentar todas esas ideas, eh,
que tenemos y que revolotean en la mente, y simplemente estar en el aquí y ahora, y después de eso ya nos dedicaremos, digamos, como hacia lo pasivo o hacia lo activo en cuanto a qué es lo que queremos lograr con todas estas prácticas meditativas, porque hay muchas, pero yo lo definiría de ese modo, Inri. ¿Cuál es la mejor manera de meditar? ¿Hay una hora específica del día? ¿Hay una manera en la que se logra mejorar con la meditación? ¿Una postura? ¿Un mantra? ¿Escuchando música? ¿Cuál es la manera en que Chris B. nos recomienda meditar? Claro, claro que sí. Vamos a ver. Yo pienso que la mejor manera, digamos, no es alguna específica, sino la que mejor te funcione a ti. Creo que lo principal sería tomar, vaya, lo principal que diferencia una meditación de simplemente estar pensando en algo o simplemente ir a dormir y dejar que todas las ideas se asienten. Esa diferencia es precisamente dedicarnos un tiempo para, en serio, levantarnos de donde estamos, dirigirnos a nuestro santuario o a nuestro lugar de meditación, elegir un lugar de meditación y literalmente tomarnos la molestia durante el día, por decirle de ese modo, la molestia durante el día de literal ir a ese lugar, ya sea que está en tu departamento, en tu casa, en tu cuarto incluso, ese lugar específico que dedicas específicamente, valga la redundancia, para la meditación. Una vez que hacemos esto y que ya nos disponemos a levantarnos y a ir a ese lugar a dedicar cierto tiempo para meditar, pienso que a partir de ahí en adelante las posibilidades son miles, ¿no? Podemos comenzar con simplemente sentados en el suelo, con la clásica posición de meditación, el pulgar y el índice sobre, vaya, así tocándose y sobre nuestras rodillas. ¿Por qué? Existen varias teorías del por qué esta posición es tan famosa para meditar. Entre una de ellas es que de este modo permitimos que nuestra energía fluya en todas nuestras extremidades y hace ciclos, ¿no? Porque nuestras piernas también se encuentran cruzadas. Entonces la energía puede hacer ciclos, no nos encontramos separando nuestras piernas, sino que nos encontramos cruzándolas y eso ayuda al circular de la energía, por decirlo de ese modo. Otra razón más científica es que nuestro cuerpo se programa para que cuando asumimos esa meditación, nuestra postura, nuestro inconsciente adquiere la señal o la orden de entrar en ese estado de reflexión, de introspección profunda. Entonces sirve como la programación neurolingüística, algo así. Cuando hay gente que le llama tapping, por ejemplo, y que se toca la cara repitiendo soy abundante, soy atractivo, soy, etcétera. Es una autoprogramación. Entonces, ambas perspectivas pienso que son verdad y ambas perspectivas son excelentes para realizar una meditación, digamos, ideal. Esa sería mi recomendación, tener tu santuario, tu lugar de meditación, tomarte el tiempo para ir ahí y asumir la posición que más te agrade a ti para la meditación y ya de ahí en adelante cada quien encontrará lo que más les sirve. Chris, ¿la meditación puede ayudarnos a encontrar nuestro propósito de vida? Yo diría que sí. Principalmente la meditación, desde el aspecto médico o biológico, sirve para simplemente soltar, dejar ir todas esas tensiones, todo ese estrés. Se dice poner la mente en blanco, pero yo diría que no es para poner la mente en blanco, sino más bien para autoconocerse, hacer introspección simplemente. Entonces, una vez que tenemos un propósito más elevado para nuestras meditaciones, entonces podemos indagar en quiénes somos realmente. Muchas veces decimos, yo me conozco a mí mismo, pues soy yo, soy la persona que más se conoce. Error, no funciona así porque muchas veces tenemos ideas instaladas, preconcepciones que nos inculcaron desde muy pequeños y basamos nuestras creencias en cosas que nunca hemos comprobado para nosotros mismos. Y eso nos hace a veces tomar decisiones que no son las mejores para nosotros mismos. Entonces,
la meditación nos puede ayudar a decodificar, a desprogramar esas cosas que a lo mejor están instaladas ahí y nos hacen reaccionar automáticamente, ya sea negativa o positivamente. Nos hacen, digamos, ir y encontrar algún refrigerio que por alguna razón inconsciente queremos estar comiendo, ¿no? O cosas así, de este tipo. Entonces, con la meditación empezamos a autoconocernos más, a apreciar quiénes somos y qué es lo que de verdad queremos. Esto me ayudó a mí porque pues dirás, estabas en un momento de ciencia, de laboratorio, de posgrado, etcétera, y saltaste durísimo a otra dimensión, ¿no? Saltaste a convertirte en alguien que habla de temas espirituales, temas que incluso la ciencia podría catalogar como hocus pocus, ¿no? Entonces, precisamente la meditación fue la que me ayudó a decodificarme, a saber qué es lo que realmente quería, a saber qué es lo que me estaba pasando en ese momento, que tenía problemas de salud, y entonces encontrar cuáles fueron o cuáles eran mis fortalezas y debilidades. En base a esto, pude entender cuál sería un propósito lógico para mi existencia, desde mi personalidad, mis gustos, mi forma de comunicarme, etcétera, me llevó a eso, a encontrar ese propósito. Por lo tanto, diría que sí, que la meditación nos ayuda a conocernos más y entonces a entender nuestro propósito aquí. Oye, Chris, tú como coach de vida, ¿qué puedes decirnos acerca del propósito de vida de una persona? Porque hay gente que a lo mejor no encuentra cuál es su propósito en la vida. Hay gente que estudia una carrera, hay gente que incluso hace posgrados, hay gente que hace todo lo que la sociedad le programó que hiciera, pero que realmente no se sienten satisfechos, no se sienten completos y no encuentran su propósito en la vida. ¿Tú qué tienes para decirle a esas personas? Por supuesto, yo principalmente es el que a veces el buscar demasiado nos lleva a mayor confusión. Lo que yo recomiendo en ese caso, en esos casos, es, desde mi experiencia propia, es simplemente soltar, vaya, comenzar soltando. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos tenemos un porqué. Hacemos lo que hacemos todos los días. Muchas personas, por ejemplo, es para perseguir la chuleta, ¿no? O sea, perseguir el sueldo, perseguir la supervivencia. Otros tienen, por ejemplo, más prioridad perseguir una pareja o perseguir el éxito financiero, perseguir algo. Todos hacemos algo y hay un porqué. Para comenzar, yo diría que para entender nuestro propósito, tenemos que darnos esos tiempos de meditación y soltar todas estas cosas, todos estos porqués, hacemos las cosas el día a día. Y una vez que logramos soltar, desapegarnos, digamos, de ese porqué, entonces empezamos a indagar en el para qué, ¿no? Y en el qué. Y cuando me refiero al qué, me refiero al qué somos, ¿no? La pregunta más inicial de la meditación que a mí al menos me sucedió fue el ¿qué eres? No el quién eres, ¿no? Porque yo respondería con mi nombre, con lo que hago, con soy una persona, me llamo Cristian, soy una persona que hace esto, que busca esto. No, 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 ¿quién eres? ¿Qué eres? Y cuando empezamos a intentar responder esta pregunta, bueno, soy un ser humano. Ajá, vas bien, pero ¿qué más, no? ¿Qué es Chris? ¿Qué es Inri? ¿Qué es, no sé, Julieta? Entonces ahí empezamos a indagar en cosas un poquito en filosofía quizás más profunda y eso es lo que me llevó a entender que era un ser espiritual teniendo una experiencia física, una experiencia humana, temporal. Esto hay muchos autores que lo mencionan, no soy el que lo inventó, digo, lo podemos buscar, pero es una reflexión muy bonita, muy profunda y eso entonces, soltando estas cosas, el por qué o qué queremos hacer todos los días, entonces entendemos quiénes somos. Y una vez que logramos entender ese quién eres, ese quiénes somos, entonces podemos partir de ahí para saber, como te mencionaba, ¿no? Nuestras fortalezas y debilidades que quizás no estábamos viendo antes. Quizás una persona
que es, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Una chica que tiene una sonrisa muy bonita y una voz que todo el mundo reconoce, pero que está metida en un laboratorio de ciencias, de química, y está, digamos, topándose diario la cabeza con la pared de que no le sale una reacción, no le sale un experimento. Y quizás esta persona podría encontrar en sus fortalezas que tiene una bonita sonrisa, que tiene una bonita voz, que se da a entender mejor, y entonces modificar ese propósito de vida para comunicarse con las personas, para comunicarse o dar a entender algo. Y quizás las personas la escuchen y a lo mejor ella encuentre que su propósito iba más hacia comunicarse o ayudar o vaya, a través de su voz, quizás doblaje. De este modo, pienso que identificando esas características, esas personalidades de cada quien, esa fortaleza que tiene cada quien, puede entonces soltar esto de perseguir lo que la gente, la sociedad nos programó y darnos el permiso de perseguir algo más específico, más adecuado para nuestras, digamos, fortalezas personales. Pienso que ese sería un consejo que le puedo dar a las personas que buscan y buscan y buscan y no encuentran. Introspección, autoconocimiento y de ahí aprovechar sus fortalezas propias para dedicar a alguna labor o algún negocio quizás. Vaya, eso ya dependería de cada persona. Oye, Chris, ¿qué te parece si hacemos una dinámica ahorita que estamos hablando de programación mental? Me gustaría que fueras tú quien nos hablara cómo podemos hacer una desprogramación mental. Pero a mí me gustaría hacer una dinámica. Si este video llega a 3000 likes, vamos a hacer una entrevista especial de nuevo con Chris B, en donde tú, Chris, nos vas a contar a todos nosotros cómo podemos desprogramar esas programaciones que ya tenemos desde niños, que nos han inculcado, que la sociedad nos ha impuesto, que las escuelas nos han enseñado, pero que al fin y al cabo podrían ya no ser tan útiles y que vendría bien deshacernos de esas programaciones, deshacerlas y poder comenzar con unas nuevas que nos van a ayudar en nuestro presente y en nuestro futuro. ¿Qué te parece Claro, la idea? claro. Si llegamos a 3000 Súper. likes, ¿va? Trato hecho, Inri, claro que sí. A todos los que nos están viendo, adelante, denle like si es que les gustaría ver alguna dinámica, algún ejercicio que podamos hacer así en alguna otra conversación con Inri, en alguna otra conversación o entrevista. Y pues nos la echamos, nos la aventamos, mi queridísimo Inri. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Denle like, compartan el video para que más gente le dé like y podamos llegar a la meta rápidamente. Yo y Chris estamos ya en contacto y vamos a estar haciendo más material. Próximamente vamos a sacar algo en su canal, nosotros dos. Y en cuanto lleguemos a los 3000 likes, yo le aviso a Chris. Chris, ya llegamos a la meta. Ponte a estudiar porque necesitamos que nos expliques todo al 100%. Pues han estado apareciendo las redes sociales de Chris B aquí en la parte de abajo para que vayan a su canal, para que se suscriban. Quienes quieran tener contacto con Chris B, ingresen a su correo electrónico, envíenle mensajes y también agréguenlo en Telegram si tienen alguna pregunta o tienen alguna recomendación. Bueno, pues ahí se pueden poner en contacto con él a través de estos dos medios de comunicación. Oye, Chris, ya para finalizar, ¿tienes algunas palabras, algo que quieras compartir, algo que quieras expresarnos a través de esta entrevista? Claro que sí, claro que sí. Me gustaría decirles finalmente a todos los que nos escuchan que estamos atravesando por una nueva etapa de la humanidad, un nuevo momento en el cual podemos transformar nuestro mundo, podemos cambiarlo o mejorarlo quizás. Muchas personas dirían, sí, hay que destruir el sistema actual para construir uno nuevo, pero lo que siento yo es que está evolucionando, está cambiando, no es necesario destruirlo para construirlo de nuevo, sino que el mundo está cambiando, estamos entrando en una nueva etapa en la cual es más fácil ser felices.
¿Y a qué me quiero referir con esto? Que es el momento en el cual podemos soltar muchas de estas programaciones que comentábamos para perseguir nuestra propia felicidad, y hay formas ya mucho más fáciles, mucho más sencillas de alcanzar esta felicidad. No teman a nada de lo que pues muchas veces se difunde con propósito de mantener a las personas dentro de sus cajas, ¿no? No teman, tengan fe, tengan fe en sus ideales, tengan fe en tener, ¿cómo se le puede decir? Esperanza en realizarlos por amor a la humanidad. Ese sería como, digamos, nuestro mensaje final o mi mensaje final. Tengan fe, vayan por aquello que desean, autoconózcanse, porque el mundo se está volviendo un lugar más feliz, se va a convertir en un mejor lugar para todos, pero también requiere de participación colectiva. Entonces, vamos ahora sí que con todo, como guerreros de conciencia, como guerreros espirituales, como lo es Inri también, un guerrero que difunde diferentes temas, los investiga a profundidad, y nos han llegado varios de sus videos que realmente nos han inspirado, ¿no? Hablando de voces chéveres, Inri tiene esa voz tan característica que a través de sus videos, ese propósito pienso que lo ha logrado manifestar, y pues te felicito muchísimo, Inri, por tu canal, de verdad, eres un ejemplo a seguir. Te agradezco también por esta invitación, y pues estaremos en comunicación, mi queridísimo Inri, mi queridísimo documentalista, estamos en contacto y esperamos hacer más colaboraciones contigo, y pues a darle átomos, como dicen aquí en México. Bueno, pues ahí está. Gracias a ti, Chris, por la entrevista, por tu tiempo y tus conocimientos. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora. Recuerden, tenemos esa meta de los 3000 likes. Si llegamos a esos 3000 likes, vamos a hacer un nuevo video hablando acerca de la desprogramación mental. Señoras y señores, yo soy el documentalista. Y esto fue Entrevista con Chris de la Dimensión B. Gracias y hasta la próxima.